Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea la que more y gobierne en sus corazones. Mi nombre es Fernando González y soy miembro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión quisiera platicar acerca de la Iglesia verdadera de Jesucristo. La Iglesia siempre ha sido considerada como una mujer. El apóstol Pablo dijo que el Señor a su iglesia se la quiere presentar como una virgen pura, sin mácula, sin mancha ni arruga, porque Él vino a morir y a dar su sangre por esa mujer, porque la amó. El profeta Isaías, en una de sus profecías, desde hace miles de años, hablaba que aparte de esa mujer, había más mujeres. En el capítulo 4 de Isaías, el versículo 1 nos dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Es decir, el profeta estaba hablando en un tiempo para él, en un tiempo futuro. Echarán, echarán mano de un hombre, 7 mujeres. No está hablando en una forma literal de que esas mujeres iban verdaderamente a tomar a un hombre. Está hablando que ese hombre es el Salvador del mundo, es el Mesías, y esas mujeres iban a ser iglesias. Pero fíjense qué importante lo que estas mujeres le dicen a ese hombre. Le decían y le van a decir: nosotras comeremos de nuestro pan. No te preocupes. Nosotras buscaremos nuestro propio alimento, nuestra propia comida, nuestro propio pan. De la vestidura, de la vestimenta tampoco te preocupes. Nosotras nos vestiremos, nosotras nos calzaremos. Es decir, el Señor no las iba a calzar a esas mujeres, no les iba a dar el alimento, no les iba a dar el pan. Ellas solas se iban a alimentar y ellas solas se iban a calzar y a vestir. Solamente le dicen: te pedimos una cosa, solamente permítenos llevar tu nombre, que llevemos en nosotras tu nombre, nada más, para que quites nuestra vergüenza, nuestro oprobio. Eso es lo que esas mujeres le dicen a ese hombre, que llevaran, que les permitiera llevar su apellido, su nombre. Esas mujeres son iglesias que ahora llevan el nombre de Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no tiene ninguna responsabilidad con ellas. Él no las alimenta. Ellas comen su propio pan, su propio alimento, su propia palabra. Tampoco las viste, las calza. Por eso ellas visten como quieren. Ellas no les interesa la vestimenta. Solamente quieren llevar el nombre de ese hombre, el nombre de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hablando de su verdadera esposa, de la iglesia verdadera, le dice a Pedro en San Mateo capítulo 16, el versículo 18, en el nombre del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú me conoces a mí, yo te conozco a ti. Y te voy a declarar una cosa, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. No mis iglesias, no esas mujeres que hablaba el profeta Isaías. No, él habla de una sola mujer, de la legítima, de la verdadera, de la mujer que él compró con su sangre, que la amó hasta la muerte. Voy a edificar sobre esta roca mi iglesia. Y las puertas, ahí sí ya habla de varias. Cuando se refiere a su iglesia, a la que él va a alimentar, a la que él va a calzar,
a la que Él se la va a presentar sin mancha y sin arruga, bien vestida, bien arreglada. Dice, yo la voy a edificar sobre esta piedra, sobre esta roca. Y las puertas, habla ya de varias, aquellas iglesias que abren su puerta para que la humanidad, la gente, vaya a ellas. Esas puertas conducen a un lugar, dice el Señor, conducen al Hades, conducen al infierno. Por eso dice, y las puertas del Hades, hablando de las otras iglesias, que aunque llevan el nombre del Señor, aunque llevan el apellido, su dirección, sus puertas, su camino, llevan al Hades, llevan a la perdición, llevan al infierno. Esas iglesias no van a prevalecer contra la iglesia verdadera, contra la iglesia que el Señor vino a rescatar, la cual el Señor la alimenta, le da su comida a su tiempo, le da su alimento, su pan, y la viste y la calza, porque es su iglesia, porque es a la que Él ama, por la que vino a morir. Las otras mujeres, ellas visten como quieren. Ellas sus vestiduras, sus vestimenta no les interesa. Solamente llevan el nombre. Solamente le pidieron a este hombre, permítenos llevar tu nombre. Es lo único que queremos, para que quites nuestra vergüenza. Para que no nos dé vergüenza, no nos dé pena, porque llevamos tu nombre, pero no conducen a la vida eterna. Conducen, dijo el Señor, al Hades. Las puertas que ellas abren para invitar a la persona, a la gente, a la humanidad, los llevan a la condenación, al Hades. Por eso también Salomón explicaba y daba a entender acerca de unas mujeres. También dijo en Cantares capítulo 6, versículo 8 y 9, dice así en el nombre del Señor. 60 son las reinas. Vuelve a hablar de mujeres, no habla de hombres. No significa que esté hablando de personas en el término masculino, sino en el término femenino. 60 son las reinas y 80 las concubinas. Nosotros nos estamos dando cuenta aquí en esta parte de la escritura y en Isaías que habla de puras mujeres. 80 las concubinas, 60 las reinas, las doncellas, sin número. Es decir, iban a salir una y otra. Isaías nomás habló de 7, pero ya Salomón está también hablando de que iban a ser muchas mujeres. Y todas iban a ser mujeres, tanto las reinas como las concubinas, como las doncellas. Las reinas son 60, dijo Salomón. Las concubinas son 80. Ah, pero las doncellas, esas no tienen número. Esa va a salir una, va a salir otra y por acá otra y del otro lado otra y van a salir y no van a tener cuento, no van a tener número, no van a tener cantidad y siguen saliendo y saliendo, pero estas mujeres se alimentan de su propio pan, se alimentan de su propia comida, su vestidura, ellos se las confeccionan, ellas se las hacen, nada más llevan el nombre de Jesucristo. Es lo único que ellas querían llevar. El Señor no las alimenta ni se preocupa por ellas, porque ellas solitas se van a alimentar. ¿Y cuántas son? Sin número las doncellas. Ya no tienen cuento. Y ahora lo estamos viendo en estos tiempos, cómo sale una y cómo sale otra, y luego sale otra y otra y otra, y no hay cuento, no hay cantidad. Pero cuando se dirige a la verdadera iglesia, cuando se dirige a la esposa de Cristo, dice el versículo 9 de Cantares, capítulo 6,
en el nombre del Señor, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Le llama perfecta, le llama paloma. Esa paloma, esa perfecta del Señor, no son las reinas, no son las concubinas ni las doncellas. Esas reinas y concubinas y doncellas, esas nada más llevan el nombre del Señor como título, pero ellas trabajan por su propia comida, por su propia doctrina, por su propia enseñanza. No les interesa que el Señor las calce, las vista o les dé su pan, su alimento. Pero la perfecta, pero la paloma que es del Señor, como dice, más una, no son muchas, no son distintas, no son diferentes, es una. Dice, una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre. Esa es la iglesia de Jesucristo. Mientras que allá las puertas del Hades, habla en plural, las puertas del Hades, las reinas, las concubinas, las doncellas, siempre habla en plural, pero cuando se refiere a su iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida, porque el Señor la escogió, porque es del Señor, porque Él la está preparando para presentársela como una virgen, no muchas, no muchas concubinas, una virgen, limpia, con ropas blancas, porque ¿quién le da ese ropaje a su iglesia? Jesucristo. ¿Quién le da su alimento a su tiempo? Jesucristo. Mientras que las otras se alimentan solas, buscan su pan, no tienen rienda. Esas mujeres no tienen quien las sujete. Ellas viven su vida, ellas visten como ellas quieren, mientras que a la iglesia de Jesucristo, el Señor Jesucristo, Él las viste, Él las cambia y les da su alimento. Por eso le llama la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. Ah, ¿y saben qué piensan esas doncellas? ¿Saben qué piensan esas concubinas, esas reinas que solamente llevan el nombre de Jesucristo en ellas? Solamente es el nombre. ¿Saben qué? ¿Cómo se refieren? ¿Cómo hablan de esta perfecta, de esta paloma, de esta única iglesia, de esta virgen? Dice, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Cuando esas doncellas, cuando esas concubinas ven, cuando esas reinas observan a esta perfecta, a esta única, a la paloma perfecta del Señor, las reinas y las concubinas la alabaron. Es decir, la honraron, como diciendo, dichosa tú que eres la única por la cual se preocupa el Señor. Nosotras nomás llevamos el nombre, nosotras nomás llevamos el título, pero no tenemos nada de Él. Él no nos alimenta, Él no nos calza, y sin embargo a ti te da su alimento, te calza, te viste, y sin ninguna arruga, sin ninguna mancha, se preocupa ese Señor por ti, porque esa es su iglesia, su perfecta, la mujer escogida por la cual Él vino a morir. Es la iglesia que Él iba a edificar, su iglesia. Ninguna de las otras iglesias de las puertas del Hade, ninguna iba a prevalecer. Es decir, ninguna iba a poder con esta iglesia porque se levanta como un ejército imponente.
esclarecida como la luna, imponente como el sol, hermosa, esclarecida como esa luna. Así es la iglesia perfecta de Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Y esa iglesia que se empezó a formar cuando vino Cristo, se la encargó a sus apóstoles, porque Él partió a los cielos y sus apóstoles se iban a encargar de irla a buscar a esa iglesia para alimentarla, porque el Señor les dejó el alimento, el vestido que le iban a poner a esa mujer, a sus apóstoles. En Hechos capítulo 2, versículo 42, ellos traían ese alimento y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en el alimento. Esa iglesia que se iba formando, esa iglesia perseveraba en esa doctrina, en esa enseñanza de los apóstoles. No era de ellos esa enseñanza, esa doctrina. No era de los apóstoles. El Señor Jesucristo les había encargado a sus apóstoles para que ellos a su vez llevaran, le dieran el alimento. Por eso esa iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, fíjense qué hermoso, y el Señor, es decir, el dueño, aquel que había muerto por esa iglesia, que había dado su vida, su sangre, y el Señor añadía cada día, todos los días, Él iba añadiendo a su iglesia a los que habían de ser salvos, es decir, a los que iban a formar parte de la iglesia a la que Él tanto amó. Por eso dio su vida, por eso dio su sangre, y Él lo afirmó y lo aseguró, las puertas del Hades, es decir, aquellas reinas, aquellas doncellas, no iban a prevalecer. Así salieran una y otra, y lleven el nombre de Jesucristo, lleven ese título en sus iglesias, ellas no van a prevalecer. Ellas no van a superar, no van a seguir viviendo, sino la que va a vivir es la perfecta, la única de su madre, la paloma mía, dijo el Señor. Esa es la iglesia a la cual cada día se van añadiendo a los que han de ser salvos, que van formando a esa iglesia verdadera, a esa iglesia auténtica, enviada, buscada por nuestro Señor Jesucristo, custodiada ahora, vigilada por los santos apóstoles del Señor. Para eso los mandó. Vayan por todo el mundo, búsquenla, reúnanla, porque va a llegar el momento en que yo venga, porque la voy a desposar y la voy a hacer mi mujer y me voy a casar con ella. Y tendremos una fiesta tan grande que va a durar 1000 años en las bodas del Cordero. Pero mientras se está formando esa iglesia, mientras va creciendo esa iglesia, ¿y quiénes son los que están llamando a esa iglesia? Son los apóstoles. Por eso la primitiva iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles y el Señor se encargaba de añadir a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Esa doctrina, ese pan, ese alimento que aquellas mujeres no tienen, porque ellas dijeron, nosotras nos vamos a alimentar de nuestro propio pan. No, nosotros no necesitamos que venga un apóstol a darnos de comer, a vestirnos, a calzarnos. No ocupamos. Nosotras solas nos vamos a vestir. Nosotras solas nos vamos a calzar, nos vamos a comprar nuestros zapatos, nuestra ropa. Solamente permítenos, déjanos llevar tu nombre.
Pero a la iglesia verdadera, a la iglesia de Cristo, a la única, a la perfecta, la están alimentando en estos últimos tiempos los apóstoles. Son a los quienes dejó el Señor su doctrina, su enseñanza, su evangelio, porque es con lo que alimentan a la iglesia santa, a la iglesia verdadera de Cristo. Jesús respondió una ocasión y dijo, mi doctrina, hablaba en un término propio, mi doctrina, pero él decía, mi doctrina no es mía. Primero dice mi doctrina y luego dice no es mía, sino de aquel que me envió. Y aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, dijo el Señor, conocerá el alimento verdadero. Conocerá si la doctrina es de Dios, si ese alimento viene de Dios, con el que se va a alimentar esa verdadera iglesia. Aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, él se dará cuenta que el alimento que hay en esta iglesia verdadera viene de Dios. Esa vestidura espiritual que tiene la iglesia viene de Dios. Ese lo lleva y lo trae puesto la iglesia verdadera. Vuelvo a repetir, las otras iglesias que se visten de su propia ropa, que trabajan para vestirse sus propias vestiduras, su calzado, su alimento, no proviene de Dios. Pero la iglesia verdadera, su alimento, su doctrina, su enseñanza, porque ese es el alimento, el pan que descendió del cielo, es el alimento, es la doctrina, es la enseñanza. Y todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios y se añade a la iglesia verdadera, se va a dar cuenta que la doctrina, que el alimento que toma, viene de Dios. Viene directamente de nuestro Dios. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte, no en las casas de Dios, no en las iglesias de Dios, no, en la casa de Dios. Habla de una, que es la iglesia, que no dice son las iglesias, donde hay tanta gente, donde buscan solamente el bienestar carnal, el bienestar personal, la sanidad, que tengo una enfermedad y voy a ir aquí o voy a ir a otra. No me gustó esta, me voy a otra. No, aquí habla de una sola iglesia, que le llama la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, del Dios verdadero, columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia es verdadera. Su doctrina, su enseñanza es verdadera. Su alimento se lo da Dios a su tiempo. Su vestido también se lo da Dios. Por eso decía el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando vio aquella muchedumbre y dijo, y estos que están vestidos, le preguntaron, estos que están vestidos de ropas blancas, de vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? ¿Por qué traían esas vestiduras blancas? ¿Quién se las había dado? Se las había dado su esposo, nuestro amado y bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que calza. Él es el único que viste a su esposa, a su iglesia. Por eso murió, por eso sufrió, para presentársela como una virgen pura, limpia, sin mácula, mientras que las otras mujeres, ellas se visten, ellas se calzan, ellas trabajan para comer, para alimentarse, y por eso hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas, y unos predican una cosa, otros predican otra, y sale otro por allá, y sale otra iglesia nueva de aquel lado, y tiene otro nombre que también llevan el nombre de Jesucristo, pero el Señor no las alimenta, el Señor no les da de comer.
Hay una iglesia verdadera, una iglesia la cual los custodios, los que están a cargo, al cuidado de esa mujer, se llaman apóstoles. A ellos les encomendó ese trabajo el Señor. Vayan por todo el mundo, prediquen, háblenles, llévenles el alimento verdadero a la iglesia que se va a ir formando para que cuando yo venga esté preparada esa mujer a la cual yo voy a desposar para casarme con ella. Pero están esos apóstoles como aquel hombre, siervo de Abraham, que fue a buscar a la mujer para Isaac. Fue a buscarla, llevaba una grande encomienda, pero el hombre llevaba una preocupación. Ese siervo que fue a buscar a esa mujer para su amo Isaac, llevaba una grande preocupación y se puso a pedirle a Dios para que cuando yo la encuentre, mira, que yo llegue y que sea la mujer que me invite de beber y que le invite también a mis camellos. Y así llegó. Y había varias mujeres y llegó una de ellas y fue la que le invitó. Esa era la indicada, la mujer que él iba a buscar, que fue a buscar para llevarla a su amo Isaac. Así los hombres de Dios en la actualidad están buscando a esa mujer, la que es de Cristo el Señor. La mujer verdadera. Ellos traen muchos dones. Los hombres de Dios traen regalos, traen alimento, vestido para esa mujer y la están vistiendo, la están calzando, porque ese vestido no le pertenece a ellos. Ellos no son los dueños de ese vestido ni de ese alimento. El Señor fue el que les dio el alimento. Dios los mandó a buscar a la mujer para su hijo. Y por eso ellos le traen el alimento espiritual, que es la doctrina, que es la enseñanza, que es el evangelio. Por eso lo están predicando a todos los moradores de la tierra. Y van a juntar de los 4 cabos de la tierra, van a juntar a la esposa legítima, auténtica, verdadera de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Esa es la iglesia verdadera. A esa iglesia los invitamos a todos los que no pertenecen a esta iglesia. Los invitamos. Conozcan la doctrina, conozcan la enseñanza, el pan verdadero, para que no coman algarrobas como aquel hijo pródigo que después de irse de la casa de su padre deseaba comer aquel alimento que era único para los cerdos. Él, tanta era su hambre, su necesidad, que aunque sea quería comer de ese alimento que era para los animales, hasta que se acordó que en la casa de su padre abundancia hay de pan. Es donde está la iglesia verdadera, abundancia hay de pan, vestimenta porque viene de parte de Dios. Las demás iglesias comen su pan, se ponen sus vestidos, su calzado, porque ellas mismas lo compran, ellas mismas se alimentan, pero en la casa de mi Padre abundancia hay de pan. Y los invitamos a todos. La iglesia se llama la luz del mundo, a la que nosotros pertenecemos. Invitamos a todas las personas que nos escuchen, que busquen la iglesia. Se llama la luz del mundo. Ahí los invitamos, los esperamos con los brazos abiertos. Yo me despido con la paz de Dios. La gracia que es en mi Señor Jesucristo siga morando en sus corazones y mi Dios sea quien los bendiga.